Para iniciar, voy a compartir la pantalla. ¿Sí me escucha bien todo por allá? Creo que sí. Sí se escucha. Se escucha perfecto. Tú. Voy a iniciar con una breve introducción de lo que es este taller. Estamos ahora haciendo esta actividad de manera virtual debido a la... ¿Mandé? Bueno, estamos haciendo esta actividad, decía, de manera virtual debido a la contingencia. No es la mejor manera, pero vamos a compartir a través de unas láminas la actividad. Compartimos y bueno, antes que nada agradecer al doctor Aboites por la invitación a este evento. Vamos a realizar la actividad con colaboración con la doctora Norma Angélica Ruiz Torres. Ahorita le voy a pasar la palabra. Y definimos un poco el título del taller. Ahí convinimos con el doctor Aboites y se le llamó Nociones para comprender el mejoramiento genético de plantas y los cambios en el sistema UPOP. Básicamente, algunos elementos de discusión que vamos a tener al final. Particularmente definimos esta mecánica en el sentido del título del Congreso, el Congreso Internacional de Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, y particularmente estaba asociado a la mesa de semillas, que tiene que ver con la alimentación y derechos de los campesinos. Y en función de eso, por eso es que definimos este tema. Y entonces, si hablamos de las semillas, si hablamos de la alimentación y un poquito los derechos de los campesinos, entonces consideramos que habría que hablar pues, de la semilla, ¿no? Hablar un poco de la genética y definimos esta temática, ¿no? Entonces, dando una idea de cómo la parte del conocimiento del manejo de los recursos genéticos desde el punto de vista de la genética. Entonces, el primer tema lo va a desarrollar ahorita la doctora Norma Angélica Ruiz Torres, que nos va a dar una plática sobre las bases genéticas de la producción de la semilla. Posteriormente, otro tema que es importante desde el punto de vista del manejo. Ya durante la mañana hemos escuchado este debate que acaba de suceder, los anteriores, hablando un poco del manejo de los recursos genéticos. Y básicamente lo que se abordaría en ese segundo tema es la selección hecha por los agricultores, ¿no? Cómo lo han hecho, un poquito el antecedente para llegar a la diversidad genética. Posteriormente, el manejo que se le da a los recursos, esos recursos genéticos han sido y son la base de los programas de mejoramiento genético. Un poquito comentar enseguida sobre, bueno, aquí en el mejoramiento genético vamos a comentar un poco sobre, a grandes rasgos, los temas importantes del mejoramiento, el manejo y utilización de los recursos genéticos. Un poquito comentar el método de la retrocruza, que es un poco importante, es importante por la transferencia alélica y básicamente es un método que usan mucho el mejoramiento genético. Y al final, algunos elementos de discusión tal vez, que tienen que ver con el tema de los derechos de los agricultores, un poquito las diferencias en el manejo del germoplasma, en las actas de UPOP, y dan un poco elementos para la discusión. Van a estar en este último punto, va a estar el doctor Aboites y un colega también participante. Entonces, esa es la temática que vamos a abordar en estos, no sé, son alrededor de 4 horas, creo. Y sin más preámbulo, yo le voy a pasar
la palabra a la doctora Norma para que aborde el tema de las bases genéticas de la producción de semilla. Entonces, si se puede, doctora. Tiene apagado el micrófono, doctora. Ok, ya. ¿Ya me escuchan? Adelante. Si es que al inicio no lo podía encender. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Norma Angélica Ruiz Torres y bueno, agradezco al doctor Aboites por la invitación para participar en este evento. El tema que voy a desarrollar es, como lo comentó ahorita el doctor Froilán Rincón Sánchez, se relaciona con las bases genéticas de la producción de semillas. Vamos a empezar desde, digamos, lo básico y vamos a ir entrando en un poquito de complejidad a cómo va avanzando los temas. Se dividió en 3 partes, que es la herencia genética, la genética mendeliana y los tipos de acción génica. Bueno, primero pues vamos a ver, a definir lo que es la genética. Y la genética es la ciencia que estudia los fenómenos de la herencia y la variación. Y enseguida lo que es la herencia genética. Y es el proceso por el cual las características de los progenitores se transmiten a sus descendientes. Y cuando hablamos de características, pues pueden ser características fisiológicas, morfológicas y bioquímicas. Para esto, pues tenemos que iniciar desde lo que es la célula o cómo está organizada una célula. Una célula, lo más importante ahorita para nosotros, pues vamos a estar hablando principalmente de lo que es el núcleo, lo que son los cloroplastos y lo que son las mitocondrias vegetal. Sabemos que además tiene otros organelos y que tiene un citoplasma. Sin embargo, el material genético se encuentra en el núcleo, Sin embargo, el material genético se encuentra en el núcleo, pero también hay material genético, o sea, hay ADN en los cloroplastos y en la mitocondria. Ahora, cuando hablamos de ADN, o sea, el ácido desoxirribonucleico, pues es una molécula que se encuentra en el núcleo y que está formada o conformada principalmente por bases nitrogenadas. Estas bases nitrogenadas, pues es la guanina, la citosina, la timina y la adenina. Entonces, el código genético está dado por estas 4 bases nitrogenadas. Y si nosotros quisiéramos saber qué es un gen, o sea, todo esto pues es la molécula del ADN. Aquí tenemos lo que es una célula, un gameto, porque un gameto es una célula, finalmente, y este gameto pues tiene su citoplasma, tiene su núcleo con su ADN, y en el ADN están los genes, o sea, los genes son parte de este ADN. Si nosotros queremos saber qué es un gen, pues un gen puede ser un segmento de este ADN, por ejemplo, pues puede ser de aquí a aquí, o puede ser un gen que tenga muchos pares de bases, no sé, cientos de pares de bases, etc. Las bases nitrogenadas, pues son moléculas que tienen nitrógeno, pueden tener 2 o más átomos de nitrógeno,
están unidas entre sí por enlaces de hidrógeno. Aquí podemos ver la guanina, que está unida a la citosina, y la timina, que está unida a la adenina. Entonces, estas 4 bases nitrogenadas en diferentes combinaciones dentro del ADN tienen toda la información genética de todos los organismos vivos. La guanina siempre se aparea a la citosina y la timina siempre se aparea a la adenina. Entonces, si vemos aquí este tipo de enlace, pues es mucho más fuerte que este, que es un doble enlace. Ok, pero también a las bases nitrogenadas en el ADN las acompañan lo que es un azúcar, una desoxirribosa, este es el azúcar, y también grupos fosfato, que puede ser un grupo trifosfato. Y a todo este complejo se le llama nucleótido. Entonces, finalmente, la molécula del ADN está constituida por nucleótidos, en donde tiene grupos fosfato, tiene azúcares y tiene bases nitrogenadas. Ahora, este ADN, antes de iniciar un proceso de división celular, o sea, lo que llamamos mitosis o meiosis, pues se tiene que empaquetar en cromosomas. ¿Sí? Entonces aquí lo que vemos, es una representación de un cromosoma en donde podemos ver en la parte interior el ADN empaquetado antes de una división celular. Y si podemos ver un cromosoma, ¿qué es lo que veríamos dentro de este cromosoma? Pues veríamos la molécula del ADN. El ADN, ya dijimos, está constituido por las bases nitrogenadas, representadas por las diferentes literales, y dentro de este ADN pues hay segmentos que son los genes, que son los que codifican para alguna característica. Y aquí, por ejemplo, tenemos el gen 1 y luego hay un segmento que no codifica y luego enseguida tenemos el gen 2. Entonces, dentro del ADN hay segmentos que no codifican y de hecho son los que más abundan dentro de la molécula del ADN. Hay datos por ahí de que es del 1 o entre el 1 y el 2% del ADN codifica para alguna característica o alguna proteína. El resto, pues no codifica para nada. Y bueno, entonces en plantas, ¿dónde encontramos este ADN? Ya dijimos que lo encontramos dentro de las células, que los gametos, o sea, los gametos femenino y el masculino son células. El gameto femenino pues se llama óvulo, ¿sí? Y el gameto masculino es el grano de polen. Entonces aquí podemos ver el ADN dentro del núcleo de uno de los gametos. Y los haploides, ¿esto qué quiere decir? Pues que tienen únicamente la mitad del material genético. O sea, si estamos hablando de cromosomas, pues y los cromosomas vienen en pares, pues tienen nada más uno de los pares o tiene un juego de cromosomas y eso los hace que tengan una conformación N, o sea, son haploides. ¿Por qué haploides? Porque al hacer cruzas, uno de los progenitores, o sea, el progenitor hembra va a aportar la mitad del material genético y el progenitor macho va a aportar la otra mitad del material genético. Y entonces los organismos, las plantas, hablando de plantas, pues son diploides, aunque tenemos diferentes niveles de ploidía. Sin embargo, la mayoría de los cultivos son diploides, hay algunos como la papa, el trigo, que tienen otros niveles de ploidía, pero ahorita nos vamos a enfocar a la parte de haploides, o sea, el término haploides y el término diploides. Bueno, para iniciar con esto, pues vamos a ver, tengo aquí esta imagen que es una flor en donde podemos ver un corte longitudinal y podemos observar lo que son las anteras, que es donde están los gametos masculinos en las anteras, y podemos observar un corte longitudinal del ovario, que es donde están los óvulos, que son estos que se ven aquí como gotitas. En la otra imagen, pues están aquí los óvulos y aquí tenemos una antera. Entonces, básicamente serían los aparatos reproductores de la planta, hablando de lo que sería la parte hembra, ¿sí? La parte hembra y la parte macho, que es como se refieren los mejoradores. Entonces, ahorita veíamos la imagen de
de una flor. Aquí tenemos una imagen en donde ya podemos observar lo que sería el gineceo, que es la parte femenina de la flor, y en la parte inferior está el androceo, que es la parte masculina de una flor. Y en la parte femenina observamos que está aquí el saco, más bien el ovario, y dentro del ovario están los óvulos, que ahorita acabamos de ver unos, lo que es el estilo y el estigma. Y en la parte masculina, está constituido por un filamento y una antera, que juntos se llama estambre, y en la antera se encuentra lo que son los granos de polen, que finalmente son los gametos masculinos, que ya dijimos que son células. Aquí a la derecha podemos ver una serie de óvulos de una planta, o sea, de una flor. Se extrajeron de un corte de una flor. Estos son, se ven aquí en pilas, de hecho están así apilados uno sobre otro. Y en la parte inferior tenemos una antera. En la antera se pueden observar por la parte exterior los granos de polen. Y dijimos que son los gametos masculinos. En esta imagen igual tenemos unos estigmas, o sea, esta partecita, la parte violeta son estigmas, y en la parte externa vemos los granos de polen. Los granos de polen, cuando llegan a fecundar una planta, una flor, llegan en una cantidad enorme, o sea, pues pueden ser cientos o miles, dependiendo de la especie y de la cantidad de granos de polen que liberen. Y bueno, compiten, o sea, llegan por decir, no sé, aquí vamos a imaginar que hay 50. Pues nada más de estos 50, uno es el que va a fecundar al óvulo que corresponde a este estigma. Entonces aquí igual, bueno, aquí tenemos otro corte de otra flor, de un ovario de una flor, y aquí se ven cómo están acomodados los óvulos uno sobre otro, que es lo que pasaría, por ejemplo, en un jilote de maíz, ¿verdad? Los óvulos están así apilados uno sobre otro. Acá en la parte inferior es otra imagen de otra especie. La de la parte inferior son óvulos de una ornamental que es la lili. Bueno, ahora vamos a ver cómo es de que dentro de la flor, de lo que es la inflorescencia, una inflorescencia, pues es un conjunto de flores. Entonces vamos a ver cómo dentro de la flor se forman los granos de polen y cómo se forman los óvulos. En la parte superior tenemos el estambre, y el estambre tiene la antera. En la antera está una célula, o hay varias células, pero estas se denominan células madres de la microspora. Son 2N, o sea, tiene el doble, o sea, 2 veces el material genético. Pasa por una meiosis, que la meiosis pues es una división celular con reducción del contenido del genoma, y entonces va a ser N. Entonces las células que se generan después de una meiosis, que se denominan microsporas, son N. Y vemos que tiene un núcleo, y aquí se le denomina microsporas. Posteriormente, los núcleos pasan por una mitosis, y vamos a tener granos de polen. Aquí ya les podemos nombrar granos de polen que tienen 2 núcleos. Posteriormente, uno de los núcleos, bueno, uno se llama generativo y otro se llama vegetativo. Al generativo también se le conoce como espermático. El generativo pasa por una mitosis, o sea, una segunda mitosis de núcleo. Y vemos aquí que los granos de polen, todos los granos de polen tienen 3 núcleos, 2 generativos o espermáticos y 1 vegetativo. Bueno, aquí le voy a dejar ahorita en esta parte inferior, que sería la parte femenina de la flor, y tenemos lo que es el estigma, el estilo y el ovario. Y dentro del ovario está lo que va a ser el saco embrionario. Y ahí dentro del saco embrionario, dentro del ovario, están las células madre de las megaspora, que son 2N, pasan por una meiosis, se generan 4 células. En cada meiosis siempre se generan 4 células, nada más que aquí solamente una va a ser viable, y esta célula es N, o sea, tiene la mitad del material genético. Esta célula, esta megaspora, va a pasar por 3 mitosis de núcleo, ¿sí? Y si son 3 mitosis, se generan 8 núcleos,
Y estos núcleos tienen un poco de citoplasma, si se fijan, hay quienes los denominan células, por tener un poquito de citoplasma, una cantidad mínima, pequeña, pero tienen citoplasma. Y si se fijan, son 8, y aquí estoy, es el saco embrionario. Esta célula que está aquí en medio es lo que es el óvulo, y a los lados tenemos 2 células que se llaman sinérgidas. Estos de en medio se llaman núcleos polares, y en la parte opuesta al óvulo, que dijimos que está acá, siempre están las antípodas, o sea, estas células reciben el nombre de antípodas. Bueno, aquí lo importante va a ser es de que esta célula de aquí es el óvulo, sí, que aquí lo llaman huevo, y estos 2 núcleos polares, que son los que están al centro. Posteriormente, vamos ahora a pasar a esta imagen y ya vamos a ver aquí donde nos habíamos quedado. Pues resulta que cuando el grano de polen llega al estigma de la flor, este es el estigma de la flor, y que ahorita vimos que pueden llegar un sinnúmero de granos de polen. Cuando los granos de polen llegan al estigma de la flor, lo que hacen es empezar a desarrollar el tubo polínico. Y aquí vemos que va creciendo, este es el tubo polínico, va creciendo el tubo polínico, y dentro de este tubo polínico van los núcleos espermáticos y el núcleo vegetativo de los que hablé aquí. Si se acuerdan, son 3 núcleos. Bueno, 2 de ellos, los vegetativos o espermáticos, son estos 2, y va a desarrollarse va a desarrollarse el tubo polínico y va a penetrar por un orificio, pequeño orificio que se llama micrópilo, que realmente es una capa de células, es una capa de células muy delgada que tiene que atravesar el tubo polínico, y uno de los núcleos generativos, recordando que eran 3, bueno, uno de los núcleos generativos o espermáticos va a fecundar el óvulo, y el otro se va a fusionar con los 2 núcleos polares, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos algo que es importante, porque estos 3 núcleos, o sea, los núcleos que están aquí, que se le llama la triple fusión, pues nos va a generar el endospermo de la semilla. Una semilla tiene endospermo, ahorita vamos a verlo más adelante. Entonces, este tejido o esta fusión de núcleos nos va a generar lo que es el endospermo, y el núcleo fecundado nos va a generar lo que es el embrión. Entonces, un núcleo fecundado se va a convertir finalmente en un embrión. Pero bueno, cuando se fecunda es un cigoto o huevo, y posteriormente llega a ser un embrión. Si nos damos cuenta, aquí la madre, o sea, la planta madre, el progenitor hembra, está aportando 2 veces la información genética para lo que va a ser el endospermo de la semilla. Entonces, el endospermo de la semilla lleva un 66% de la información genética de la madre y un 33% de la información genética del padre, porque es 3N. El embrión no, el embrión lleva, la mitad, o sea, la mitad la aporta el progenitor macho y la otra mitad la aporta el progenitor hembra. Bueno, aquí es un esquema muy similar. Vemos el grano de polen que está desarrollando el tubo polínico aquí ya el tubo polínico en esta imagen de la parte inferior, pues ya penetró lo que es el micrópilo. Inclusive ya se ve aquí la fecundación. Bueno, de hecho es esta parte. Aquí ya se llevó a cabo la fecundación y la fusión. Entonces dijimos que esta parte, estos 3 núcleos de aquí van a formar el endospermo y este va a ser el embrión. ¿Cómo es que de esta parte o de este paso llega a ser una semilla? Bueno, pues el embrión, que originalmente era un óvulo haploide, fecundado, pues es un óvulo, o sea, más bien un cigoto, que es diploide, pues pasa por una serie de mitosis. Vemos aquí cómo lo que era el cigoto o el huevo pasa por mitosis y forma lo que es un embrión. Aquí ya se le llama embrión globular, aquí embrión en forma de corazón, porque tiene forma de corazón, y finalmente tenemos ya el embrión desarrollado. Esta parte de aquí va a ser la radícula, o sea, la raíz de la planta,
y acá tenemos los dos cotiledones. Los cotiledones, pues, por ejemplo, si ustedes una semilla de maíz la dividen en dos, pues cada una de las partes es un cotiledón. Hablando de una planta que tiene dos cotiledones, o sea, dicotiledonia, y la plúmula, o sea, el tallo, va a emerger de la yema. La yema está siempre en la parte media entre los dos cotiledones. Realmente lo que veríamos al cortar una semilla es algo como lo que está aquí a la derecha, en donde vemos la semilla. Este es un corte real, ¿verdad?, de una semilla, y vemos la radícula. Esta es la parte de la radícula, o sea, todo esto es el embrión. Aquí está la radícula, los dos cotiledones, que son estos de aquí, y vemos la yema, que es realmente de donde va a desarrollar toda la planta, la semilla. O sea, fíjense la potencia que tiene la yema, o sea, desarrollar una planta de esta parte de aquí. Y bueno, hablando de monocotiledonias como es el maíz, pues ¿qué es lo que finalmente tenemos en cuanto a semilla? La semilla que vimos ahorita dijimos que era una dicotiledonia, esta es una monocotiledonia. Pues si hacemos un corte longitudinal de una semilla de maíz, esto es lo que vemos. Este es el embrión, esto es esta partecita de aquí, y aquí tenemos lo que es el cotiledón. Entonces, el maíz pues tiene un solo cotiledón, es monocotiledonia. Y en lo que es el embrión podemos ver la parte externa, que es el coleoptilo, o sea, es como una bolsita que envuelve a la plúmula, lo que va a ser el tallo, y en la parte inferior está lo que es la coleorriza. Sí, esta partecita de acá sería la coleorriza, que protege a la radícula una vez que emerge en el suelo. Bueno, pero aquí también vemos algo que se llama capa negra. La capa negra nos dice que esta semilla completó su desarrollo, llegó a madurez fisiológica. Y esta capa negra, de hecho, lo que nos marca es o sea, nos indica que ya se puede cosechar la mazorca, en este caso, cuando el maíz ya acá en el lado opuesto vemos lo mismo. Aquí en esta parte pues es el cotiledón. Sí, este es el cotiledón. Y aquí tenemos, esta semilla ya había iniciado su proceso de germinación. Podemos ver lo que va a ser la plúmula. Y esto es lo que es el coleoptilo, que dijimos que cubre a la plúmula. En la parte inferior está la coleorriza, que es la cobertura de la radícula. Y esto blanco que se ve en la parte central, pues es lo que finalmente va a ser la raíz de la planta. Bueno, y ahorita hablamos del endospermo, que es 3N. Bueno, toda esta parte de aquí en color blanco, todo esto es el endospermo, donde dijimos que la madre aporta 2/3 partes, o sea, el 66% del material genético, y el padre aporta el 33%. Y bueno, y el embrión, cuando la madre aporta el citoplasma, porque realmente la planta madre está aportando el citoplasma, en el citoplasma van los organelos. En este caso irían las mitocondrias, que son muy importantes porque son los organelos en donde se sintetiza, donde se produce la energía de la planta, ¿sí? El ATP y los cloroplastos. Entonces, fíjense la importancia de la planta hembra, o sea, de la planta hembra en una cruza, porque va a aportar citoplasma, o sea, el citoplasma de las células, de todas las células, pero además va a aportar la mayor parte de lo que es la información genética en el endospermo. Y bueno, ya no nos metemos a tipos de endospermo porque es otro tema, pero bueno, hay diferentes tipos de endospermo de acuerdo a la calidad del endospermo, y eso finalmente, pues en gran proporción, pues lo aporta la madre, o sea, el progenitor hembra. Este es otro corte, es una semilla de maíz que se tiñe con tetrazolio, pues para ver la viabilidad del embrión. Pero aquí lo que me gusta de esta imagen es porque aquí podemos ver bien definido lo que es el cotiledón, que es esta parte de aquí, está el cotiledón, con el eje embrionario, donde, bueno, con lo que va a ser el embrión, ¿verdad?, donde se va a desarrollar la plántula. Podemos ver el coleoptilo bien definido aquí, la parte interna que sería la plúmula, en la parte inferior la radícula y la parte externa que es la coleorriza. Ok, bueno, entonces todo esto que acabamos de ver de los gametos,
pues en maíz o en cualquier especie facilita el realizar cruzas. Por ejemplo, en maíz, pues el que haya el gameto masculino, el gameto femenino, pues permite hacer cruzas, por ejemplo, entre poblaciones. Aquí se puede, por ejemplo, llevar polen de la población a la población B, y entonces sería una cruza entre poblaciones. Aquí se llevaría polen de la población A la población B. O, por ejemplo, ahorita que se va a abordar el tema de la retrocruza, en donde la retrocruza se tiene un progenitor que se le denomina recurrente y un progenitor donante. El donante, como lo dice su nombre, nos va a donar o a aportar una característica, o sea, un gen que se le va a insertar a través de mejoramiento clásico, ¿verdad? O sea, mejoramiento tradicional al progenitor recurrente. Y lo que se hace es hacer la primer cruza entre estos dos genotipos, obtener la F1 y posteriormente retrocruzarlo, ¿verdad? O sea, realizar las cruzas hacia el progenitor recurrente. En cada una de estas cruzas se va a ir incrementando la cantidad o el porcentaje del genoma o del genotipo del progenitor recurrente, ¿sí? En este caso se va a ir incrementando el genotipo, o sea, el genoma del progenitor recurrente, y se va a ir reduciendo el del donante, porque el donante realmente lo que se necesita es un solo gen, un gen del cual carece el progenitor recurrente, que lo va a aportar o a donar el donante, y entonces se van a generar líneas, ¿sí? Líneas de retrocruza que van a ser muy semejantes al progenitor 1, pero que tienen una característica del progenitor 2. Y bueno, aquí también nos permite hacer el que haya gametos femeninos, masculinos, nos permite hacer cruzas entre plantas en maíz, por ejemplo, cruzas recíprocas, en este caso, o cruzas planta-planta, que yo creo que ahorita lo va a explicar el doctor Froilán Rincón. Y entonces podemos ver cómo se puede llevar material genético de una población a otra o de una planta a otra para el mejoramiento genético. Y básicamente esto es lo que se utiliza en hibridación, ¿sí? O sea, hacer cruzas entre plantas en donde una funge como hembra, otra funge como macho, pero ya vimos, la hembra finalmente tiene un aporte importante en lo que es el endospermo y en lo que es el embrión. Bueno, ahora vamos a hablar de la genética mendeliana, que básicamente pues fueron los primeros trabajos que se realizaron en donde pues se demostró, ¿verdad?, de que las características se pueden heredar, porque además este es un trabajo que está documentado. La genética mendeliana pues tiene que ver con Gregor Mendel, que fue un monje en un monasterio en Austria. Él llevó su investigación a cabo en el año de 1856. Trabajó con chícharo, o sea, con Pisum sativum. Trabajó con caracteres individuales, muy sencillos, o sea, caracteres que él podía observar, y publica sus resultados en 1866. Sin embargo, pues no se les dio importancia sino hasta como 1905. ¿Con qué variables, con qué características trabajó Mendel? Bueno, pues trabajó con características individuales, como comentamos ahorita. Lo importante de su trabajo es que a todo le dio un enfoque cuantitativo, todo lo contó. Trabajó con caracteres dominantes y recesivos. Cuando hablamos de caracteres dominantes, pues son los que se expresan sobre los recesivos, ¿sí? Trabajó con características como es la testa de la semilla, el color de la vaina, la forma de la vaina, la longitud del tallo, con semillas lisas, amarillas, rugosas y verdes. Y hasta 1950 o 1954 fue el método de análisis genético. Ya posteriormente, Watson y Crick publican lo que es la molécula del ADN, y bueno, pues ahí se desencadena una serie de eventos, pero hasta esa época todos los trabajos de mejoramiento que hay, pues se tenían que hacer básicamente con base en el trabajo que había realizado Mendel. Ahora, Mendel, pues él desconocía que existía el ADN, o sea, todo lo que ahorita les mostré al inicio, él lo desconocía.
Él desconocía que había cromosomas, sin embargo, él sabía que había unas partículas elementales, ¿verdad? Unos factores, como él los llamaba, pues que se heredaban de una generación a otra. Y bueno, él publicó, él tiene sus leyes, y las leyes, una ley es la ley de la segregación de Mendel y la otra es la ley de la transmisión independiente. La ley de la segregación de Mendel lo que dice es, dice de la reaparición de rasgos de los dos progenitores en la F1. Entonces, básicamente, lo que nos dice esta ley es de que los genes no se mezclan, ¿sí? Los genes permanecen diferenciados de una generación a otra. Y la ley de la transmisión independiente, pues lo que nos dice es de que los genes se heredan de manera independiente, ¿sí? O sea, los genes para diferentes caracteres, por ejemplo, si hablamos de color y de forma, pues nunca se van a mezclar, sino que se van a heredar independientemente uno del otro. Y bueno, él lo que hacía es cruzas. Y uno de los ejemplos clásicos es de las cruzas que hizo entre chícharos color amarillo, que son dominantes, y sabemos que son dominantes porque cuando se representan sus genes, o sea, sus alelos, a esto se les llama alelos, pues son, estos se representan con literales, y si son dominantes, se representan con literales mayúsculas, si son recesivas, con literales minúsculas. Entonces, este es un carácter dominante y lo sabemos porque va con mayúscula, y este es uno recesivo, o sea, el color verde en chícharo es recesivo. Y él hizo cruzas en donde obtuvo, o sea, al cruzar amarillo con verde, pues toda la descendencia era color amarillo. Ahora aquí se generan dos gametos, sin embargo, los dos gametos son iguales. ¿Por qué? Pues porque uno va a llevar esta información A y el otro lleva información A mayúscula. Igual acá a minúscula, pero al cruzarlo nos va a generar un genotipo, ¿sí? Un genotipo, o sea, una constitución genética diferente. Va a llevar 50% de A mayúscula y 50% de A minúscula, que son alelos, o sea, son genes. Pero al expresarse, se expresa el dominante, y en este caso toda la descendencia es color amarillo. Bueno, también cruzó, también él se dio cuenta de que, bueno, pues había otra condición, lo que ahora denominamos heterocigota. ¿Qué es heterocigota? Bueno, pues tiene un alelo dominante y un alelo recesivo, igual acá un dominante y uno recesivo. Ahora ya dijimos que el amarillo domina sobre el verde, por eso este chícharo es amarillo, y cruzó dos amarillos. Y él encontró que al cruzar dos amarillos, que tenían la constitución heterocigota, pues su F1, o sea, su descendencia iba a haber chícharos amarillos y chícharos verdes, ¿sí? Nada más que la frecuencia es de 3:1, o sea, el dominante se expresa, digamos, 3 veces más que el recesivo verde, y la frecuencia entonces sería como 75% a 25% o de 3:1. Ahora, también trabajó con dos características simultáneamente. Sí, aquí tiene un trabajo en donde cruzó chícharos amarillos con testa lisa, o sea, la parte externa, la testa lisa, y chícharos verdes con testa rugosa, y vio la descendencia. Entonces, aquí, para que sea amarillo y liso, pues tiene dos tipos de genes, el gen A con su alelo y el gen B, igual acá. Entonces, para que sea verde tiene que llevar el alelo recesivo, y para que sea rugoso, pues igual, tiene que llevar el alelo rugoso de lo que es el aspecto de la semilla. Y cuando los cruzó, lo que encontró fue que todos los chícharos eran amarillos y lisos. Entonces, estas dos características, amarillo y liso, son dominantes. Y aquí tenemos la constitución genética. O sea, el A domina a la minúscula porque es el recesivo, y el B mayúscula, el alelo B mayúscula domina al B minúscula. Y este es un tipo, pues, de dominancia completa que ahorita lo vamos a revisar más adelante. Entonces, toda la generación F1 resultó en color amarillo. Nosotros utilizamos este tipo de cuadros, los cuadros de Punnett, para hacer las cruzas. Aquí, por ejemplo, se cruzaron dos plantas,
una planta que es, más bien las dos son heterocigotas, y en uno de los extremos de este cuadro, pues se pone, o en uno de los lados de este cuadro, se pone lo que son los óvulos, y aquí en este caso siempre va primero la hembra. En las cruzas, pues tenemos el A mayúscula, que sería este, y este alelo sería el recesivo. En el macho, pues sería igual. Sin embargo, al hacer la cruza, lo que nos deja ver este tipo de cuadros, pues es la combinación, ¿sí? Las combinaciones de alelos que podemos tener. Por ejemplo, aquí, pues este nos da amarillo liso, este como es dominante sobre el verde nos da amarillo liso, y para la condición verde, pues tendría que ser un homocigoto recesivo, como es el caso de estas dos literales minúsculas. Y entonces la frecuencia en los genotipos es de 1, 2, 1. Sin embargo, tenemos 3 amarillos, aunque genéticamente 2 de ellos son heterocigotos y uno es homocigoto. Y bueno, este ya está más complejo, es la cruza de 2 heterocigotos, en donde combinan la característica de amarillo y verde, amarillo liso, amarillo rugoso, verde liso y verde rugoso, ¿sí? Dependiendo de qué, pues de los alelos. Si se dan cuenta, la combinación de los alelos es la que nos va a dar el fenotipo y, claro, el genotipo. Entonces, el fenotipo, pues es lo que vemos. En este caso, el fenotipo podemos ver que es amarillo liso. En este caso, el fenotipo es amarillo rugoso. Pero si vemos los genotipos, son diferentes. Aquí tenemos el genotipo con los alelos dominantes, es amarillo liso. Sin embargo, acá tiene alelos recesivos para B y por eso es amarillo rugoso. Inclusive las proporciones, ahorita dijimos que Mendel trabajó con las proporciones, o sea, todo lo contó, todo lo cuantificó, y aquí podemos ver de que hay 9/16 de AB, ¿sí? O sea, los amarillos lisos, 3/16 de amarillos rugosos, 3/16 de verdes lisos y 1/16 de verde rugoso. Sí, entonces, cuando hablamos de herencia mendeliana, nosotros vamos a encontrar este tipo de proporciones, ¿verdad? O sea, por ejemplo, siempre decimos 9, 3, 3, 1, y ya sabemos que tiene herencia mendeliana, porque luego resulta que los alelos se pueden comportar de diferente manera, que eso viene un poquito más adelante. Bueno, ahora vamos a revisar los tipos de acción génica. Y aquí vamos a ver tipos de acción génica no aditiva, la aditiva, que es la número 2, y la número 3, pues expresión génica y alelos múltiples. Cuando hablamos de tipos de acción génica, pues de lo que vamos a hablar específicamente es de cómo se expresan los genes, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando hablamos de acción génica no aditiva, pues vamos a ver que tienen una expresión que tiene que ver con la dominancia. Cuando hablamos de acción génica aditiva, pues los dos, o sea, al hacer una cruza, los dos progenitores van a aportar algo y nos va a dar un valor intermedio. Y luego pues tenemos los alelos múltiples, y esto es cuando, por ejemplo, en la mosca de la fruta, pues tenemos moscas que tienen ojos de diferentes colores porque tiene diferentes alelos, o sea, diferentes genes, ¿sí? Lo que llamamos alelos múltiples. Y bueno, iniciamos con el tipo de acción génica no aditiva, que es un mecanismo de interacción génica entre alelos de un mismo gen. Y ahí tenemos lo que es la dominancia completa, la dominancia incompleta, la codominancia y la sobredominancia. Para la dominancia completa, traigo aquí este ejemplo, en donde si cruzamos una flor roja que tiene el genotipo AA mayúscula, o sea, es un homocigoto dominante, por una blanca, que es una homocigota recesiva, pues la descendencia va a ser color rojo, aunque tenga un alelo dominante y uno recesivo. Por eso se llama dominancia completa, porque el dominante se expresa sobre el recesivo. Ahora, cuando hay dominancia incompleta, pues la dominancia incompleta vamos a tener una cruza, por ejemplo, la flor roja por una flor blanca, y resulta que la F1 es rosa. Por eso se le llama dominancia incompleta, porque es un color intermedio entre los dos tipos de flor o color de flor.
Y luego tenemos la codominancia. La codominancia se da cuando se cruzan dos genotipos. Si se fijan, la constitución genética es el mismo alelo, bueno, son alelos múltiples, no es el alelo A, con su alelo AB, este es el alelo AR, en donde este nos da un color rojizo, y esta combinación de alelos, AB nos da una coloración blanco, color blanco, pero al hacer la cruza nos da una flor que tiene un color pues combinado, ¿sí? Por eso se llama codominancia, porque los dos se expresan, y entonces el color va a ser rosa y blanco, que es igual a la dalia que tenemos acá, en donde tiene pétalos blancos, pero tiene por ahí unos rayos color rosa. Y luego viene la sobredominancia. Entonces ya hablamos ahorita de otros tipos de dominancia, pero esta es la sobredominancia. Y lo que quiere decir la sobredominancia es cuando la F1, o sea, hacemos una cruza entre dos progenitores, uno que es dominante y otro que es recesivo. Aquí el dominante mide 80 centímetros de altura, el recesivo 40 centímetros, podemos estar hablando de algún tipo de planta, y la F1 mide 100 centímetros, o sea, 1 metro. Y entonces la sobredominancia se da cuando la F1 tiene, o sea, comporta mejor que cualquiera de los dos progenitores, o sea, en este caso, pues es más alto que cualquiera de los dos progenitores, y entonces este progenitor aporta el alelo A, el otro progenitor, el macho, aporta el alelo A minúscula, o sea, el recesivo, y vamos a tener una F1 que es un híbrido, o sea, es un heterocigoto que mide 1 metro, 100 centímetros. Ahora, ¿qué pasa si se autofecunda? ¿Sí? O sea, si se cruza con otros individuos que tienen la misma constitución genética, pues en la F2 vamos a tener la siguiente configuración. Vamos a tener individuos, si se fijan, que esto lo mencionamos con Mendel, que los genes no se pierden ni se mezclan, sino que se conservan a través de las generaciones. Pues aquí tenemos individuos que van a ser como este progenitor, o sea, como la hembra. Hay individuos que van a ser como el macho, pero hay individuos que van a ser como la F1 y que inclusive sobrepasan la altura de los dos progenitores. Entonces a esto se le llama sobredominancia. En la F2 vamos a tener una proporción de 1-2-1, o 25, 50 y 25%. Bueno, ya terminamos con lo que son los tipos de dominancia y ahora pasamos a algo que se llama epistasis. Y aquí la epistasis pues va a ser diferente en el sentido que hay interacciones entre los genes. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la interacción que se da, pues es la expresión que va a haber. Por ejemplo, cuando es epistasis recesiva, fíjense la proporción. Ahorita veíamos nosotros que si es mendeliana, pues era 9-3-3-1. Pero cuando es epistasis recesiva, vamos a tener 9-3-4. O si es una epistasis doble recesiva, 9-7. O si es una epistasis dominante, pues 12-3-1. O otro tipo, ¿verdad? Pues entonces vamos a tener una proporción de 15-1. Entonces aquí es cuando un gen enmascara la expresión de otro gen. Eso es la epistasis. Esto nada más para que vayamos viendo lo complejo que es la expresión de los genes. Sí, o sea, la complejidad que tiene un genoma. Y no nada más el de las plantas. O sea, esto aplica también para animales, por ejemplo, para humanos. Aquí tenemos un ejemplo de epistasis en donde cruzamos frutos que son blanco, color blanco. Sin embargo, en la descendencia, pues resulta que aparecen por ahí amarillo, color amarillo y color verde. ¿Por qué puede ser esto? Bueno, pues por la combinación de los alelos. Aquí lo que vemos es de que cuando hay homocigotos dominantes y homocigotos recesivos, nos da color amarillo. Aquí, por ejemplo, en este también. Entonces, debemos de tener una combinación de los recesivos con un dominante o con un heterocigoto dominante, ¿sí? O sea, con un alelo dominante. Y el verde, pues únicamente cuando tenemos todos los alelos recesivos. Bueno, luego pasamos a la acción génica aditiva. Y aquí la acción génica aditiva es la que es responsable de todas las características cuantitativas, o sea, todas las características que son poligénicas, que están codificadas por varios genes, ¿sí?
por ejemplo, altura de planta, tolerancia a sequía, rendimiento, ¿no? Todas estas variables que tienen distribución continua, pues tienen un efecto génico aditivo. Aquí nos damos cuenta, pues cuando la graficamos, cuando vamos al campo, tomamos datos y se grafica, pues nos damos cuenta de que esta variable, más bien este tipo de acción génica, siempre va a tener una distribución normal o va a tender a tener una distribución normal. Aquí, por ejemplo, se tiene la longitud de la mazorca, donde hay mazorcas desde 13 centímetros hasta 21. Aquí está la frecuencia, o sea, el número de mazorcas y tiene una distribución normal. Pero realmente lo que estamos viendo es algo como lo que está aquí en la parte inferior. Lo que estamos viendo es que hay individuos, o sea, hay mazorcas en este caso, que tienen una configuración genética AA minúscula, o sea, tienen los alelos recesivos, que hay un grupo de individuos que tienen AA mayúscula, o sea, los alelos dominantes, y hay otro grupo que que son heterocigotos. Sin embargo, cuando nosotros lo graficamos, pues vemos este tipo de curva. Ahora, también puede ser el efecto del ambiente, que ahorita lo vamos a ver, el efecto del ambiente que también puede modificar la expresión de los genes. Bueno, y pasamos a lo que es la expresión génica y alelos múltiples. Y aquí tiene que ver con la interacción que ocurre entre genes y el ambiente, que de hecho déjenme decirles que muchos de los genes, su efecto o su expresión es modificada por el ambiente y la interacción que se da entre genes. Para ver el efecto del ambiente utilizamos este tipo de gráficas en donde tenemos individuos. Bueno, para empezar estamos hablando de la variable altura de planta. Si se fijan, es altura de planta, donde hay plantas enanas, o sea, plantas cortas y plantas altas. Aquí, por ejemplo, en la primera gráfica, ¿cuál sería la expresión de estos genes, o sea, para altura de planta, si no hubiera efecto de ambiente? ¿Cómo lo graficaríamos? ¿Cómo sería la expresión? Pues todos tendrían la misma altura, ¿sí? O sea, todos, por ejemplo, si aquí es 1 metro, todas las plantas medirían 1 metro. Y si el alelo dominante mide 2 metros, pues todas las plantas de 2 metros. Pero, ¿qué pasa con el efecto del ambiente? Bueno, cuando hay efecto de ambiente resulta que vamos a tener, por ejemplo, para las que tienen el alelo A recesivo, pues resulta que vamos a tener plantas a lo mejor desde 70 centímetros hasta 1,20, y de las dominantes, pues vamos a tener desde 1,50, bueno, más bien acá 1,50 hasta 2 metros, ¿sí? Porque aquí está el valor de altura de la planta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues hay una variación en la altura. Y esta diferencia o esta variación que se da en la altura se debe al efecto del ambiente, porque de lo contrario nuestra gráfica sería una barra. Pero con efecto de ambiente ya no es una barra, sino que ya tenemos una curva, o sea, tenemos plantas muy enanas y plantas que ya no son tan enanas, ¿sí? Y acá igual tenemos plantas que son altas, o sea, son altas, pero también tenemos un rango, o sea, tenemos esta parte de aquí, que son plantas un poco ya más chaparras, más enanas, y también el otro extremo de la curva, que serían plantas más altas. ¿Qué pasa cuando hay mucha variación en el ambiente? Pues si se fijan, las plantas enanas, pues ya su variación es mayor, o sea, va a haber plantas muy, muy enanas, pero ya que inclusive ya se confunde, o sea, ya se empatan, ¿verdad?, los valores entre lo que son las plantas chaparras y las plantas altas. Entonces, toda esta variación, o sea, de la media hacia la derecha, ¿verdad?, y hacia la izquierda, los valores, pues se la debemos básicamente al ambiente. Entonces, la variación que vemos aquí se la debemos al ambiente. A eso se refiere, ¿verdad?, la interacción con el ambiente. Ahora, también tenemos casos que son un caso que es la pleiotropía, y es cuando un gen condiciona varias características, o sea, es responsable por varios efectos fenotípicos, y ahí tenemos pues todos los tipos de coles que hay. Entonces aquí hay un efecto pleiotrópico. También la pleiotropía la vemos en el albinismo, ya que el albinismo es causado por un gen recesivo pleiotrópico, y cuando está en forma homocigota,
pues es cuando se da el albinismo. Y el albinismo pues no solamente se da en humanos, ¿verdad? Se dan en animales y se da en plantas, o sea, hay plantas albinas. Aquí, por ejemplo, las hemos visto con los estudiantes en maíz, las plantas que son completamente blancas. Y pues se debe precisamente al efecto de los genes, ¿verdad? En forma homocigota. Y luego tenemos los genes transposones, estos transposones o genes que brincan, ¿verdad? Dentro del genoma, se pueden reacomodar en cualquier parte del genoma y que pueden causar mutaciones en caso de que se ubiquen en una secuencia de ADN que codifique para un gen, pues puede modificar la expresión del gen. Entonces nos puede causar una mutación. Este movimiento ocasiona cambios, ¿verdad? Y nos da diferentes fenotipos. Esto se estudió hace ya, pues allá en el 44, 45, se descubrieron en maíz. Y esto es lo que nos da, o sea, este es un efecto de genes transposones, o sea, genes que brincan dentro del genoma. Inclusive, bueno, nos dan unas mazorcas que son muy, muy bonitas, ¿no? Una combinación de colores. Por ejemplo, aquí se puede ver es un segmento de semillas color amarillo y acá tenemos otras amarillas y unas que vienen combinadas. Bueno, su estudio se inició en 1944-45 y está documentado por Barbara McClintock, que fue la primera investigadora que trabajó con los genes transposones. Y bueno, aparte hay genes modificadores, o sea, genes que modifican la expresión de otros genes. Aquí, por ejemplo, vemos un genoma de una planta que vive en luz y el genoma de una planta que vive en condiciones, bueno, más bien está en condiciones de escasez de luz, perdón, es la planta A, y otra que vive en condiciones de luz normal, nada más que resulta que esta tiene un gen inhibidor. ¿Qué sucede cuando se realiza la hibridación, o se hace la cruza? Pues el gen inhibidor no permite que se exprese el gen adaptado a la escasez de luz, y entonces esta planta va a sobrevivir únicamente en condiciones de luz normal. Y bueno, yo creo que con esto pues es un repaso a todo lo que es desde los gametos hasta el efecto de los genes en las plantas. Inclusive vimos ahí casos de animales, por ejemplo los leones que son albinos, ¿no? que tienen genes en forma homocigota recesiva. Pero en plantas, pues imagínense la interacción de los genes para generar una característica. Es sumamente complejo. Yo ahorita escuchaba al doctor Oyervides al final que decía que él ha sido mejorador por 40 años y bueno, pues aquí lo conocemos bien en la universidad. Él sabe exactamente lo que es trabajar con plantas y lo complejo que es por todo esto que acabamos de mencionar. O sea, la interacción entre genes, interacción con el ambiente, genes que dan diferentes fenotipos, aunque sea la misma configuración genética, pues es algo muy complejo. Y bueno, con esto concluyo mi presentación. Le cedo el micrófono al doctor Froilán Rincón. No sé si tengan alguna duda. Sí, parece que hay unas preguntas. No sé, el doctor Aboites está moderando, entonces no sé si tengas por ahí las preguntas, doctor, por favor. Sí, están preguntando en una de las diapositivas que presentó la doctora, preguntan si la P siempre funciona como hembra. No, bueno, aquí la P la usamos como progenitor, pero siempre va primero, en una cruza, siempre va primero la hembra. Okay. O sea, cuando nosotros hacemos o ponemos una cruza en papel, ¿verdad? Siempre va primero la hembra, o sea, por ejemplo, A por B. Ya sabemos que A es la hembra y B es el macho. Otra pregunta que hacen es que si la hibridación siempre expresa sobredominancia. No, es que acuérdense que depende, ahora sí que depende de la acción génica, ¿verdad? O sea, puede ser que sea un tipo de gen que sea sobredominante y bueno, pues va a expresar sobredominancia. Pero ya vimos también que puede ser otro tipo, o sea, puede haber codominancia, depende de la interacción entre genes, ¿sí?
Ok. Son las preguntas, las dos preguntas que me llegaron, doctora. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy amable. Gracias.